Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora yo quisiera reflexionar un poco, continuando el tema que venimos haciendo desde la semana pasada, sobre sentido y propósito. La Biblia está llena de muchas personas que son muy interesantes, son hombres y mujeres que fueron usados por Dios para hacer cosas que realmente son increíbles, cosas que parecen de película de ciencia ficción en muchos casos. Uno de ellos, por ejemplo, es el apóstol Pablo. Este hombre fue un personaje central dentro del desarrollo y la expansión de la fe cristiana en el primer siglo de nuestra era. Pero además, no solo fue en esa época, sino que Dios lo usó para impactar generaciones futuras a través de los escritos y las enseñanzas que por medio del apóstol Pablo Dios nos dejó. Existen muchas cosas que podríamos decir sobre él, eso está claro, pero sin lugar a duda, toda su existencia y todo el servicio del apóstol Pablo a Dios podríamos resumirlo en una simple y directa declaración. Con todo, si no, ¿pa' qué? Una frase que escuché hace algunos años y que en realidad, mientras preparaba este sermón, se me venía a la mente que Pablo vivió con todo, porque si no, ¿para qué vivir? En Pablo vemos a un hombre que es apasionado, que siempre fue hasta las últimas consecuencias por cumplir el llamado que Dios le hizo. Ya desde el comienzo de su caminar con Cristo, allí en Damasco, cuando Jesucristo sale a su encuentro, encontramos que el Señor le dice a Ananías en Hechos 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En realidad no sabemos, no tenemos ni idea si Ananías le dio esta información a Pablo, si Lucas fue el que la obtuvo al hacer su investigación para escribir el libro de los Hechos, o si el Señor mismo se lo reveló a Pablo en algún momento de la vida. Lo que sí sabemos es que el libro de los Hechos de los Apóstoles pareciera ser un registro de cómo se llevó, cómo se cumplió este plan al pie de la letra. Durante los años posteriores a este episodio de Pablo en Damasco, vemos a un apóstol Pablo yendo desde las sinagogas judías hasta el palacio romano, predicando el Evangelio de Jesucristo, predicándole tanto al sumo sacerdote judío como al emperador, como a César. Podemos observar a un hombre, a Pablo, un hombre convencido de su misión y haciendo todo lo que estuvo en sus manos para poder cumplirla. Así, cuando Pablo llega al final de su vida prácticamente, escribe la segunda carta, la segunda epístola a Timoteo. Y en el capítulo 4 de esa epístola, en el verso 7, Pablo dice así, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es en una de sus últimas cartas a su amigo y discípulo Timoteo, frente a la expectativa de una muerte casi segura. Según lo que se dice, este fue el segundo encarcelamiento de Pablo. Del primero salió bien librado, pero de este segundo pareciera que fue el que finalmente le ocasionó la muerte. Pablo puede mirar en retrospectiva su vida y decir que apenas al llegar al final, él puede observar y puede contemplar y puede declarar que ha peleado la buena batalla y ha guardado la fe, pero además ha acabado la carrera. Esa declaración a mí me resulta realmente impresionante, impactante. ¿Cómo puede alguien hacer una declaración de este tipo? ¿Cómo es posible que una persona sepa que ha llegado al final del camino que estaba trazado para su vida? El camino de Pablo era claro, predicarle a los gentiles y a los judíos, a los líderes de su pueblo y a reyes y gobernadores, dice. Y Pablo había cumplido todo eso en este momento de su vida. Ya había testificado frente a César una vez y estaba esperando un segundo juicio. Me parece que la única respuesta lógica es que una persona puede hacer este tipo de declaraciones. He acabado la carrera sabiendo cuál era el lugar al que tenía que llegar. Yo no puedo decir que acabé la carrera si nunca supe hasta dónde llegaba mi carrera. Pablo tenía claro
hasta dónde debía ir en la vida y cuándo sería el final de su servicio a Dios. Al leer la historia del apóstol, vemos que Pablo guiaba su vida según el plan de ruta que Dios le había establecido cuando salió a su encuentro en el camino a Damasco. Aquello que le fue revelado a Ananías en Damasco fue la pauta que Pablo siguió, dejando para la posteridad el ejemplo de una vida con sentido y propósito definido de forma clara. Hoy yo quisiera que revisemos juntos dos declaraciones que nos muestran el verdadero sentido y propósito de la vida del apóstol Pablo. Estas dos declaraciones pueden servirnos a nosotros también para que podamos correr la carrera así como él lo hizo. ¿Estamos listos? La primera declaración es que todo se trata de Cristo. Todo se trata de Cristo. Es posible que uno de los pasajes más conocidos de las epístolas de Pablo sea Filipenses capítulo 1, verso 21, donde dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En aquella ocasión, el apóstol nos cuenta de su dilema existencial en Filipenses 1. Él, Pablo, quisiera ya partir y estar con el Señor, dice, porque eso es lo mejor a lo que puede aspirar un ser humano y todo creyente es su máxima aspiración. Pero sabe que su presencia en aquel momento histórico de la humanidad era necesaria y esa presencia de Pablo iba a resultar en beneficio para los creyentes de esos años. Entonces, Pablo entiende que deberá seguir algún tiempo más viviendo de este lado del sol. Y ese vivir tiene solo una manera de definirse: Cristo. Vivirá como Cristo dijera que había que vivir y haría aquello que Cristo hubiese hecho. Pero la pregunta es, ¿por qué? Porque la vida de un cristiano se trata de Cristo. Es algo muy simple. Todo lo que una persona que está unida a Cristo tiene y experimenta en esta vida está vinculada a su relación con Él, con Cristo. Cuando entregamos nuestra existencia a Jesús, Él viene a vivir en nosotros y nuestras prioridades cambian, o por lo menos debieran cambiar. Cada cristiano debe entender que la única razón por la que permanece en la tierra después de entregar su vida a Cristo es para que las personas que están a su alrededor vean reflejado a Cristo en él. No puede haber otra razón, porque lo único superior a reflejar a Cristo es vivir con Él, que eso ocurrirá cuando partamos de este mundo. En el momento en que nos convertimos a Cristo, no nos vamos directo al cielo, porque Dios tiene un plan con nosotros acá. Y ese plan es que nosotros reflejemos la vida de Cristo para que las personas que están a nuestro alrededor lo puedan ver. El invertir la vida tratando de alcanzar objetivos que no sean reflejar a Cristo es perder de vista el sentido y propósito por el cual existimos. No se trata de no tener objetivos en la vida y de no tener cosas materiales, sino que más bien se trata de que todo eso no es más que un medio para que tú reflejes a Cristo. Si te toca escoger una carrera para estudiar, un trabajo donde desempeñarte, una casa donde vivir, debieras hacerlo teniendo en cuenta que donde el Señor te lleve a trabajar, donde Dios te abra la puerta para estudiar, donde Él te ponga a vivir, es para que las personas que están a tu alrededor vean en tu vida a Cristo. El sentido y propósito de la vida de todo seguidor de Cristo es y debe ser reflejar a Cristo. Eso es justo lo que Pablo dice en Romanos 14, el verso 7 y 8 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pertenecemos al Señor, pertenecemos al Señor. Y por lo tanto, nuestra vida debe ser usada de la manera que Él lo desea.
Jesucristo dejó claro que todo seguidor suyo deberá obedecer sus mandamientos. Y el más importante de estos mandamientos, él mismo lo dice: ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a nuestro prójimo, no podemos dejar de anunciarles el mensaje del Evangelio de Jesucristo, porque eso es lo mejor a lo que cualquier persona en la existencia puede aspirar. Cualquier otra forma de vivir que no refleje que todo se trata de Cristo en tu vida, hermano, es una forma de vida inferior, es una forma de vida mediocre, puesto que no se ha comprendido que el sentido y propósito de la existencia es Cristo. Todo lo demás perecerá, todo lo demás quedará acá. Solamente lo que tú hagas por Cristo y lo que Cristo haga en ti y a través de ti es lo que perdurará por la eternidad. Entonces, la primera declaración que nos muestra el verdadero sentido y propósito de la vida del apóstol Pablo es: todo se trata de Cristo. Cada una de las acciones del presente y cada posible destino que nos espera después de la muerte tiene como centro y como final a Cristo. No vale la pena aferrarse a nada más, hermano. Todo lo que puedas hacer de este lado del sol y todo lo que puedas recibir del otro lado se basa en Cristo y en la relación que con Él tú tienes. La segunda declaración con la que podemos ver el sentido y el propósito de la vida del apóstol Pablo es: todo vale la pena por Cristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, Pablo dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Un anciano ministro de las Asambleas de Dios en Estados Unidos dijo justo antes de morir: vale la pena gastarse por Cristo. Pero, ¿cómo llega una persona a semejante conclusión en la vida? ¿Cómo llega una persona a decir que vale la pena gastarse por Cristo? Invirtiendo su vida en servir a Cristo, gastándose por Cristo. El apóstol Pablo así lo hizo, y luego de su conversión camino a Damasco, vivió cada día de su existencia para cumplir la misión que le fue entregada por Dios. Concibió su vida solo como un medio para llevar a cabo la encomienda que recibió. Concibió su vida solo como un medio para cumplir la misión que Dios le había entregado. Eso lo dice de manera clara y directa en el verso 24 que ya leímos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No importaba lo que ocurriera o tuviera enfrente. Si eso permitía que el Evangelio de la gracia de Dios fuese anunciado, para Pablo valía la pena. El apóstol comprendía que la vida se trata de Cristo y que prisiones y tribulaciones, peligros de perder la vida o incluso la pérdida de relaciones personales no son más que instancias que nos permiten reflejar a Cristo compartiendo su amor, compartiendo su esperanza con aquellos que el Señor ha puesto a nuestro alrededor en aquellas circunstancias de la vida. Es muy probable que aquello que hoy te cause dolor o angustia forme parte del plan que Dios tiene para que tu vida afecte a otros con el mensaje del Evangelio. Cuesta vivir pensando que las malas experiencias de la vida
son algo inevitable o más aún que son necesarias. Muchos han criticado a la iglesia cristiana durante siglos por cuanto han visto en este asunto un llamado a la resignación y a la mediocridad. Muchos dicen que los cristianos sencillamente agachamos la cabeza y queremos sufrir. No queremos sufrir. Lo que queremos es vivir la vida para la gloria de Cristo. Y queremos utilizar las instancias de la vida que Dios nos permite experimentar para que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Lo que hoy estás viviendo, sea una experiencia negativa o positiva, te ha dado acceso a personas que de otra manera no hubieses conocido. Si no hubiese pasado lo que estás pasando, no hubieses conocido a muchas de las personas que hoy están a tu alrededor. Por consiguiente, tu vida está siendo guiada por Dios en la dirección donde Él tiene citas divinas preparadas para ti. Encuentros sobrenaturales que Él ha preparado desde la eternidad para que tú compartas tu fe con otras personas. El Señor tiene un plan que ha diseñado en la eternidad para cumplir en tu vida. Y es por eso mismo, que te llevará a los lugares donde están esas personas que Dios desea que tú alcances, que Él quiere a través de tu experiencia y tu realidad alcanzar. Aunque tal vez eso te puede llevar a un hospital, a una quiebra financiera, te puede llevar a la cárcel o a una tarde en el cementerio despidiendo a algún ser querido. Cada una de esas circunstancias y situaciones, Dios las permite y las pone ahí, porque hay alguien a tu alrededor que necesita escuchar el mensaje de Cristo. Así que la segunda declaración que nos muestra el verdadero sentido y propósito de la vida del apóstol Pablo es: todo vale la pena por Cristo. No importa lo que te toque vivir en el tiempo presente, no importa lo que tengas que sufrir con tal de cumplir la misión que se te ha entregado, vale la pena por Cristo. Vive consciente, por favor hermano, vive consciente de que la mejor manera en que puedes invertir tu vida es en Cristo. Vive consciente que donde te lleve la vida no es para que disfrutes o llores, sino que es para que el Evangelio de la gracia de Dios sea proclamado. Vive convencido que vale la pena gastarse por Cristo. Finalmente, quisiera decir nuevamente las palabras que dijimos al comienzo de esta predicación. Pablo dijo: he acabado la carrera. Y quisiera también preguntarte a ti, ¿podrías decirlo tú con certeza también? O por lo menos, ¿sabes cuál es la meta hacia la cual caminas? ¿Cuál es el final de tu carrera? ¿Sabes hacia dónde debiera ir dirigida tu vida? Tal vez nunca obtengas información, ni tú ni yo, tan específica como lo que Dios le dijo a Ananías sobre la vida de Pablo. Pero mientras conoces el plan de ruta para tu vida, mientras encuentras ese camino, ese trayecto que Dios ha trazado para ti, yo te recomiendo que ajustes tu vida y tu existencia a lo que Dios espera de ti. Las dos declaraciones que hoy revisamos nos muestran el verdadero sentido y propósito de la vida del apóstol Pablo, pero también a la vez pueden servirnos a nosotros para correr la carrera que tenemos por delante, así como Pablo lo hizo. Por favor, tengamos siempre en mente que todo se trata de Cristo. Cada una de las acciones del presente y cada posible destino que nos espera después de la muerte tiene como centro y final a Cristo. No vale la pena, hermano, aferrarse a nada más en esta vida. Todo lo que puedas hacer de este lado del sol y todo lo que puedas recibir del otro lado se basa en Cristo y en la relación que con Él tú tengas. Todo se trata de Cristo. Y también, por favor, tengamos en mente que todo vale la pena por Cristo. No importa lo que te toque vivir en este tiempo presente.
No importa lo que tengas que sufrir, con tal de cumplir la misión que se te ha entregado. Vale la pena por Cristo. Vive consciente de que la mejor manera en que puedes invertir tu vida es en Cristo. Vive consciente que donde te lleve la vida es para que el Evangelio de la gracia de Dios sea proclamado. Vive convencido que vale la pena gastarse por Cristo. En resumen, vivamos como lo hizo el apóstol Pablo, que nuestra vida tenga sentido y propósito en servir a Cristo y démosles con todo, si no para qué. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y te damos gracias por la vida del apóstol Pablo. Señor, gracias por aquel hombre que tú usaste para impactar a las naciones. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo y que nos ayudes, Señor, a vivir de la forma en que tú deseas que vivamos. Ayúdanos a comprender, Señor, que todo se trata de Cristo, que todo vale la pena por Cristo. Y ayúdanos a vivir, Señor, sometidos a tu voluntad, viviendo, Señor, cada día para completar la carrera que tú nos has trazado. Señor, haznos conscientes de esa carrera, haznos conscientes de la meta que nuestra vida tiene, Señor, del propósito que tú tienes con nosotros. Y ayúdanos, Señor, a encontrar el sentido y el propósito en servir a Cristo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por escuchar. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.